Bueno amigos, pues nos encontramos en la carretera de San Isidro, el municipio de Tazacorte, y en un día yo creo que para todos los que tienen plátanos en esta zona y también, sobre todo para la gente que tiene viviendas, pues creo que un día contentos, porque ya han podido pasar para ver sus casas y también, por supuesto, para ver sus fincas. Es así. Buenos días, Borja. Buenos días, Lucio. Pues sí, yo creo que es un día importante, ¿no? De esos días de la reconstrucción que esperábamos, ya se ha puesto en funcionamiento el primer camino, el camino de San Isidro, unos 250 metros de camino que hemos pasado sobre la colada, porque era la forma más fácil de volver a dar la comunicación a esa zona. Un camino en el que han quedado aisladas unas 40 viviendas y unas 80 hectáreas de cultivo de platanera, que ya desde el día de hoy se podrá acceder. Hay que recordar y tener en cuenta que el camino tiene el acceso restringido, solo se puede entrar los propietarios de esas fincas y los propietarios de las viviendas, y también continuamos ahora con la maquinaria un poquito más adelante de este camino, que hay otra parte de la carretera que se ha visto afectada por una colada de unos 80 metros y es donde nos encontramos trabajando ahora mismo para intentar ponerlo en funcionamiento lo antes posible. Borja, ¿cómo se planificó? Porque en principio es derecho para acá y intentando buscar el menos tramo posible, ¿no? Pues sí, más o menos se intentó ir por la traza que tenía la carretera. En algunas zonas quizás no se pudo llegar a esa traza exactamente debido a la cantidad de material que había depositado en cada una de las zonas, y se ha buscado esta opción como la más viable. Tenemos que tener en cuenta que cuando las máquinas estaban trabajando aquí, pues había temperaturas aún altas. Es verdad que al ser una colada, un borde de una colada, pues son más bajas que lo que nos podemos encontrar en la zona de la laguna. Pero bueno, la idea es seguir haciéndolo así. En las vías que no podamos respetar lo que es la vía primitiva que tenía la carretera, pues tendremos que llegar a acuerdos con los vecinos a los que tengamos que coger esa superficie de terreno para hacer esos accesos. Borja, también se está haciendo un trabajo para verificar las temperaturas, bueno, también si hay zonas oquedades en algunas zonas y tal, porque eso es muy peligroso también, ¿no? Pues sí, era una de las cosas que nos llevó a tener que parar los trabajos en la laguna, los que llevábamos hacia las norias. El lunes el IGME, el Instituto Geológico y Minero, nos pasaba dos mapas, uno de cómo se han ido enfriando, el enfriamiento de esas coladas, y otro en el que se podían ver los posibles tubos volcánicos o jameos que pudiese haber en la zona. Un estudio importante porque a la hora de trazar esas nuevas carreteras o recuperar esas carreteras podremos tener una idea de por dónde pueden estar los peligros. Al final estos son los principales peligros que nos podemos encontrar a la hora de pasar una carretera, debido a que se está trabajando con máquinas de gran tonelaje y cualquier imprevisto puede ocasionar un accidente, ¿no? Que es lo que no queremos. Entonces ahora esos mapas los están analizando los técnicos del Cabildo para ver cuáles son las alternativas posibles, sobre todo al tramo de la laguna, que es el tramo principal que queremos comunicar entre ambos lados de la colada. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen estos días y podemos próximamente seguir con esos trabajos, que es la prioridad que tiene el Cabildo entre comunicar esas dos frentes de la colada. Aquí, una vez esto esté más terminado, se incorporarán servicios como por ejemplo agua, luz y posiblemente riego para estas zonas, ¿no? Sí, está claro. Lo primero era las comunicaciones por carretera, para aprovechar esas comunicaciones por carretera para pasar todos estos servicios, desde el riego, el agua potable, la luz. Sé que la Dirección General de Agricultura está trabajando en un proyecto de riego en esta zona. También el alcalde me planteaba un proyecto que tienen de abastecimiento, no solo para esta zona, sino para la zona alta de Tazacorte. Y también Endesa está coordinado con nosotros en todas las reuniones de los lunes, las reuniones de Pimpal, hay un representante de Endesa, precisamente para esto, para ir coordinando que a medida que se vayan abriendo comunicaciones, pues poder ir poniendo también esos servicios en funcionamiento. Vamos a hablar un poquito de la laguna. ¿Cómo van los trabajos en la laguna? Está trabajando en el cruce hacia Tazacorte, se ha aprovechado, se ha desmontado toda la lava a cota de la carretera.
Ahora lo que se están es colocando servicios debajo de esa carretera para aprovechar, ya que estamos haciendo la obra, de dejar esa zona con todos los servicios soterrados bajo la vía. El camino a la Cruz Chica, que es el que va hacia arriba, hacia la zona del Parque de Bomberos, pues todavía no hemos podido empezar los trabajos, puesto que estamos a la espera de los informes periciales de esas viviendas que han quedado pegadas a la colada, que posiblemente cuando las máquinas empiecen a trabajar, alguna de ellas se pueda caer. Entonces necesitamos esos informes que digan que esas viviendas se encuentran en ruina, para que los propietarios y el cabildo no tengan ningún problema a la hora de si las viviendas están aseguradas, si no están aseguradas. Y hacia adelante, que es lo que te comentaba, hemos parado, hemos avanzado unos 200-250 metros y hemos parado hasta tener este estudio que nos han entregado el lunes, y ahora definir exactamente cuál va a ser el trazado de esa vía, que muy probablemente no vaya a ser el trazado que tenía anteriormente, sino será otro tipo de trazado. También estamos trabajando desde el Servicio de Patrimonio del Cabildo para tener un parcelario de toda esa zona, para que en caso que la carretera tenga que pasar sobre parcelas privadas, pues poder expropiar esas superficies, esas parcelas, y pagarle al propietario lo que corresponda en esas valoraciones, en ese punto en el que estamos ahora mismo. Borja, se ha podido trabajar porque estamos en estado de emergencia y un poco pues ampara la realización de estas obras, ¿no? Es clave. Yo creo que aunque mañana la erupción volcánica terminó, pero aunque mañana se diga que la emergencia ha acabado, yo creo que la emergencia sigue. La emergencia, hasta que no tengamos conexiones, hasta que no tengamos servicios básicos y esenciales, eso tendrán que seguir siendo obras de emergencia. Sí, hemos hecho propuestas también desde el Cabildo. El Gobierno de Canarias también ha hecho esa propuesta al Estado, ¿no?, de que se pueda arbitrar alguna ley que nos ampare en el momento en que termine lo que es la emergencia volcánica, de que por lo menos esos servicios esenciales, hasta que no estén repuestos, y esas comunicaciones pues se puedan seguir haciendo mediante obras de emergencia. Si no, estaríamos muchísimos meses para poder poner una máquina sobre cualquier tipo de trabajo que queramos hacer. Otra cosa que también ha surgido estos días y se pedía era la pista de Fran Santana, la que viene por la parte alta. ¿Qué tal, qué posibilidades hay sobre eso? Porque esa pista es una pista forestal y claro, es muy peligroso en este momento pues darle acceso a las zonas de Fuencaliente o las zonas de las Manchas por ahí, ¿no? Sí, es una propuesta que se ha hecho incluso hasta desde el principio, pero está claro que mientras estuvo la erupción volcánica y hasta un mes después prácticamente, los gases en esa zona seguían siendo bastante altos, no se podía hacer ningún tipo de actuación. Estamos valorando desde el Cabildo, incluso ayer en las reuniones de vecinos, era una de las peticiones de los vecinos de Las Manchas, se está valorando en cómo mejorar la pista. Tenemos que tener en cuenta que está dentro de un espacio natural protegido y que no se podrán hacer obras más que lo que es la propia pista, no se podrán hacer obras de ensanche. Por lo tanto, hay tramos de esa pista que lo que tienen son 3 metros de ancho, y lo que estamos valorando es de qué forma se puede mejorar. Ya veremos cómo se articula ese tráfico, porque no podrá ser tráfico continuo en ambas direcciones, tendrá que estar regulado por semáforos o con unos horarios determinados de entrada y horarios de salida. Pero bueno, se está trabajando en intentar cuanto antes poder mejorar esa pista, y bueno, como una solución provisional hasta que esté esa comunicación entre norte y sur, pues puede ser esa una de ellas, aunque tenemos que tener en cuenta que es una pista forestal, como tú comentabas. Cualquier incidente que se produzca en esa pista forestal es mucho más difícil a la hora de las emergencias. Tenemos que pensar que en una pista de 3 metros, que se te acumulen 20 coches y haya un incidente, para acceder a una ambulancia o lo que sea, pues esa parte también tenemos que tenerla en cuenta. La seguridad es primordial en estas cosas. No vamos ahora a por un despiste después de toda esta emergencia en la que no hemos tenido víctimas mortales, pues a generar un problema en una pista, pero bueno, que estamos trabajando en intentar al menos mejorarla para que se pueda pasar con determinados vehículos por esa zona. También están preparándose por esa zona, bueno, ya está casi, y yo creo que hasta el agua ya está llegando a la zona de las Manchas, una red que se montó rápidamente por toda esa zona para llevar el agua a la balsa de Cuatro Caminos, ¿no? Pues sí, lo que son las redes de abastecimiento, por ejemplo, los alcaldes tanto de Los Llanos como del Paso nos comentaban que
que próximamente, en cuestión de la próxima semana, ya habría abastecimiento, y la red que tú dices de riego hacia el depósito de Fátima también está ya prácticamente por el Consejo Insular de Aguas próxima a su finalización. Era una de las cosas demandadas y urgentes, porque ya los vecinos están pudiendo acceder a esas viviendas de la zona de Las Manchas y se encontraban pues porque no tenían agua. Pero bueno, yo creo que se ha hecho un buen trabajo, hay que recalcarlo, por parte de los ayuntamientos en ese aspecto también, de intentar reponer el servicio lo antes posible. Estaban, creo que, a las pensas de unas analíticas de sanidad para saber si el agua ya que tenían o que iba a llegar a la zona era apta para el consumo, y por parte del Consejo también se está trabajando, igual que pues en intentar ese cierre del anillo que todos queremos, y en solventar los problemas de agua que hay en la zona de las Hoyas Remo. También se está trabajando desde el Consejo, yo creo que también en coordinación con todos los ayuntamientos. Es lo que siempre hemos querido, es que pues más o menos todas estas decisiones que se vayan adoptando siempre sean en coordinación entre todas las administraciones afectadas. Las zonas de Portonao, las zonas de las Hoyas, del Remo, bueno, pues hay todavía problemas, y igual hasta pasarán meses hasta que se pueda dar el buen visto con el tema de los gases, porque en realidad, incluso Borja, te puedo decir que en la zona de las Hoyas muchas plataneras se han visto afectadas por los gases, sobre todo la ausencia total de oxígeno en los suelos, y han caído concretamente. Máxime si a una persona pues podría ser muy peligroso también. Sobre todo, la más preocupante de todas es la bombilla. En Puerto Naos también, esa zona también hay gases que lo mismo en un día llegan a los picos más altos, que otro día están mucho más bajos. Tenemos que tener en cuenta que se han instalado sensores fijos de medición de gases en esa zona. Hemos tenido días que el sensor no ha podido llegar ni a medir, porque se ha superado el umbral que tiene el sensor, que son 50.000 partes por millón de gas. Y bueno, se van a hacer determinadas pruebas con ventilación forzada en algunos edificios de Puerto Naos, a ver si eso funciona, pero bueno, de momento los gases no nos dan tregua en esa zona. Los científicos tampoco se atreven a valorar una fecha en la que eso pueda terminar, y como bien dices, está saliendo gas hasta por las paredes de las propias fincas de plátano. Un problema bastante grave que tiene a más de 1000 personas de esa zona desalojadas por el motivo de esa ausencia elevada de gases. Se entiende que muy posiblemente había pues un tubo volcánico desde la zona del volcán de San Juan, y que ese se mantuvo hasta esa zona de la bombilla y lo que es Portonao, porque tampoco se entendería por qué se llevaron los gases hasta allá. Es un tubo quizás del año 49 que aprovechó ahora mismo para llevar los gases, posiblemente. Sí, es posible. Ellos todavía no tienen claro el 100% de eso, ¿no? También el delta lábico ha propiciado esas cosas. Incluso nos comentaban que a veces los gases variaban incluso con las mareas. Cuando subía la marea y bajaba la marea, también hacía mella en el tema de los gases. Y bueno, hay grietas en determinadas zonas por donde se están emanando gases, y la verdad es que es una cuestión que nos tiene muy preocupados, porque ya les digo, son muchos vecinos, es una zona turística muy importante de la isla, una zona agrícola muy importante de la isla, y de momento no tenemos fecha en la que podamos decir que esos vecinos van a poder acceder a esa zona. Otra cosa muy importante también es pues la posibilidad de la realización de ese embarcadero, que ahí ya se está planificando y organizando, porque realmente hay que llevar rápidamente a las personas desde el puerto de Tazacorte ahí, y no pegarse 1 hora y media, como bien ha dicho usted en otras ocasiones, con el gasto de combustible, con el gasto de tiempo para llegar pues a Portonao, a la bombilla, y sobre todo pues trabajar en esas zonas, ¿no? Pues sí, está claro, ya se han iniciado esas obras de emergencia iniciadas por el Gobierno de Canarias. Se está haciendo todo lo que es el hormigón, ¿no?, que va en la estructura que irá bajo el nivel del mar. Yo creo que es una obra importante y que se podrá utilizar ahora para el tránsito de esos vecinos en barcos de tipo recreativos, que puedan transitar de un lado a otro estos vecinos, y bueno, y nos quedará un embarcadero en esa zona que podrá ser utilizado cuando toda esta emergencia termine y tengamos las comunicaciones, pues quedará ahí para darle cualquier
cualquier tipo de uso a ese embarcadero. Yo creo que era una obra que en su momento se solicitó y se demandó. En principio era el Charco Verde, pero los técnicos de la Consejería de Obras Públicas y los buzos decidieron que era la zona de la Bombilla la mejor zona para ejecutar ese embarcadero, y bueno, esperamos que, creo que la obra tenía un plazo de ejecución de 6 meses, pero bueno, ya se lleva trabajando, aunque no se vea físicamente allí a veces, se lleva trabajando en lo que son esos bloques de hormigón prefabricados que van en la zona, y esperamos que en ese plazo que se había previsto se pueda poner en funcionamiento. Vicepresidente, le traslado un poco el sentir de los agricultores de esa zona y sobre todo relativo a, bueno, pues esa nota de prensa de la Centinela y de los Ecologistas en Acción sobre el tema de que no era viable hacer un embarcadero en esa zona. La gente está muy molesta con esa nota de prensa porque en realidad pues parece como que no entendieran que hay necesidad de llegar a esa zona. Sí, a mí personalmente me han hecho llegar incluso hasta con las carreteras, ¿no? De cómo vamos a hacer el trazado de esas carreteras. Yo les he dicho en todo momento que tenemos que entender que esto es una emergencia, o sea, que esto no son acciones que esté haciendo el Cabildo porque le apetezca y porque quiera, sino porque son necesarias para que la gente pueda volver a su zona, se pueda volver a reactivar la economía lo antes posible. Entonces, este tipo de obras son necesarias, yo creo que no tiene ninguna duda. Es su opinión, la opinión de los ecologistas, pero bueno, yo creo que en general el pueblo de la isla de La Palma o los habitantes de la isla de La Palma lo que están esperando de las administraciones es que actúen con emergencia, con la mayor rapidez posible, y que se tomen las decisiones, que en algunos casos nos podremos equivocar y seguramente nos equivocaremos algunas veces, pero bueno, lo que quiere la gente es que se actúe, que se den soluciones prontas, y tanto el embarcadero como las conexiones por carretera, como los servicios esenciales, eso nadie puede poner en duda, que sean obras de emergencia y que haya que ejecutarlas por donde se tengan que ejecutar. Efectivamente, y hay que reponerlas. Incluso, bueno, pues hay zonas en las que lo que es los móviles no llegan tampoco. Habría que instalar pues, lo que son antenas y todo eso. El tema de la habilitación de terrenos para la construcción de casas, ¿cómo está eso? Porque también hay una preocupación, vicepresidente. Bueno, eso creo que se está haciendo un buen trabajo, yo lo he visto, me han enseñado algunos bocetos de ese trabajo que se lleva haciendo con las empresas públicas de Gesplan, Gestur, con el consenso de las oficinas técnicas municipales, de política territorial del Cabildo. Entonces se está haciendo un trabajo de planificación de dónde puede haber esas nuevas bolsas de suelo para volver a construir. Esas bolsas de suelo conllevan también nuevas viales y nuevas infraestructuras, está claro, porque si no tenemos comunicación no podemos construir, igual que lleva dotación de servicios. Y bueno, ahora se está llevando a cabo por parte de Gesplan, en estas reuniones que estamos manteniendo de Revivir el Valle, se está intentando generar un proyecto participativo entre ese estudio que se está realizando y la gente que tiene demandas de buscar ese suelo. Entonces, cuando tengamos ese estudio terminado, donde no solo se ubicarán bolsas de suelo para viviendas, se ubicarán también para el sector agrícola, para el sector ganadero, para suelo industrial, para empresas, porque se han perdido hasta polígonos industriales. Entonces, cuando ese trabajo esté más o menos terminado, se expondrá ese trabajo, se llevará a exposición pública para que todos puedan opinar y todos puedan ver. La idea que tiene el Gobierno de Canarias es que pueda ser sobre el mes de junio, y que si todo va bien, hay que hacer unos decretos y hay que modificar unas normativas, pues a lo largo de este año podamos dar por concluido ese trabajo, que como tú sabes, todos los trabajos de planificación son bastante largos, y lo que estamos intentando en este caso es que se acorten los plazos para tener una nueva planificación por fuera de las coladas entre Tazacorte, los Llanos de Aridane y el municipio del Paso. Vicepresidente, también tengo que... Si antes le pedía las demandas de los agricultores para el embarcadero, pues ahora tengo que darle las gracias también por muchos vecinos de Las Manchas que me lo han comentado con el tema que se está haciendo de la limpieza de las cenizas de las casas. Gesplan y todo ese trabajo que se está haciendo ahí, bueno, pues está dando sus frutos y la gente está muy contenta. Pues sí, es un trabajo complejo que están realizando Gesplan con los convenios con el plan de empleo con fondos del Estado y que ha contratado Gesplan mediante el Gobierno de Canarias.
También los ayuntamientos están aportando pequeña maquinaria y pequeños camiones para poder hacer esa limpieza de ceniza de la zona, y el Cabildo se está encargando, podemos decir, de la parte más gorda, ¿no?, que es el transporte de toda esa ceniza fuera de Las Manchas hacia la zona de Fuencaliente. Tenemos que tener en cuenta que incluso hay empresas que se dedicaban a transportar plátanos, que se han reconvertido y están llevando ceniza de un lado a otro. Es importante también, desde el Cabildo se está intentando que todas esas empresas, que ahora mismo tenemos más de 40 empresas contratadas en esa zona con distintos tipos de maquinaria, pues ese dinero se quede en La Palma, ese dinero de ese trabajo. Tenemos un cálculo por encima de que hay en torno a 1.000.000 de metros cúbicos, 1.200.000 metros cúbicos de ceniza. Hemos podido sacar unos 70 o 80.000 metros cúbicos, o sea que todavía queda mucho trabajo por hacer, y se están hablando de cifras de que el Cabildo está aportando en torno a 450.000 euros mensuales en ese gasto de limpieza de ceniza, pero que creo que es importante porque al final se está yendo a mantener todo lo que es la parte del transporte, o una buena parte del transporte de la isla, que también se ha visto afectada, pues también están aprovechando esa limpieza de ceniza o esa desgracia que ha pasado para poder al menos poder subsistir esas empresas y seguir trabajando. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde el plan, desde los ayuntamientos y desde el Cabildo. Queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, ya da satisfacción cuando ves mucha gente, muchas personas que te enseñan fotos de cómo estaba su vivienda completamente enterrada en ceniza, y ya por lo menos pueden ir, la están limpiando por dentro, pintando, pues ya están más esperanzados porque el agua les va a llegar en cuestión de una semana, y bueno, poco a poco lo que estamos intentando es que puedan volver a la normalidad lo antes posible. Como usted bien decía al principio, y ya para terminar, hace falta una ley específica para la isla de La Palma que apoye, no solo en el momento de la emergencia, sino después, apoye por las iniciativas del Cabildo, de los municipios, y que inclusive haya una partida presupuestaria específica para ello, ¿no? Y también que a la hora de realizar planeamientos, realizar trabajos, pues un poco pues sea más moderado en los estudios y más ágil a la hora de ustedes poder acometer cualquier trabajo, ¿no? Pues sí, eso es la solicitud, incluso se la hicimos al ministro, el ministro lo vio o lo recogió con buenos ojos, ¿no? Y dijo que se iba a poner a trabajar en ello, a ver si se podía hacer algún tipo de ley para este tipo, para sobre todo lo que tuviera que ver con el volcán, con la emergencia volcánica. Y sí, hemos encontrado en todo momento, y yo no puedo decir lo contrario, hemos encontrado ahí el apoyo del Gobierno de Canarias y del Estado. Ellos nos dicen que, de hecho, ahora estamos intentando que se declare la carretera de la costa por emergencia desde el Estado, o sea, que la emergencia la declare el Estado y el Gobierno de Canarias pueda ejecutar esa obra, que está valorada en casi 50 millones de euros. Entonces, yo lo que intento transmitir a la gente, ¿no?, es que esto ha sido una desgracia, el daño que nos ha dejado es un daño que es difícil o muy difícil de recuperar, pero que bueno, aparte de estar trabajando en estas cosas urgentes y diarias, como es abrir caminos, poner rieles, también vayamos trabajando en esa planificación y en esas obras futuras, y que cuando pasen unos años, pues al menos podamos decir, bueno, aquella erupción volcánica nos dejó un desastre de viviendas y de desgracias, de vidas humanas, no vidas muertes humanas, sino de historias que se han quedado sepultadas bajo la lava, pero a su vez somos capaces de conseguir de que tengamos mejores comunicaciones, mejores redes, mejores servicios y mejores infraestructuras. Eso es lo que, al mismo tiempo que se trabaja en la emergencia, se está trabajando también en esos proyectos grandes, como puede ser el Remo La Zamora, la carretera de la costa, la circunvalación del Paso, o sea, esos proyectos que se llevan nombrando mucho tiempo y que yo creo que este es el momento de ponerlos sobre la mesa y empezar a trabajar en ellos. Lo que queremos es intentar recuperar la isla y dar ese ánimo y esa, no sé, que la gente tenga esa perspectiva, aunque sea de futuro, y que las generaciones, ¿no?, que estamos aquí, las generaciones de nuestros jóvenes, de nuestra gente, pueda seguir quedándose en la isla y no se tenga que ir de la isla. Y ella trabaja en la isla, tanto trabajo en el sentido de, ahora con el volcán se va a destapar una parte de I+D+I importante, de temas geotérmicos. El otro día venían personas
los rectores y profesores de la universidad, y hay alguno incluso que me ha comentado para qué puede servir, o están haciendo un estudio de que para qué puede servir toda la ceniza volcánica. O sea, se van a hacer muchos estudios y esperemos que este volcán pues también dé algo, de algo positivo dentro de todo este desastre para la isla de La Palma. Otro día estaba con nosotros en una grabación, bueno, pues un representante de la Universidad de Costa Rica, especialista en suelos, y nos decía que esto para el suelo, la ceniza para el suelo era lo mejor que les podía pasar. Con lo cual esto al final es un beneficio, ¿no? Pues aprovechar esos beneficios es importante. Al final, pues mira, para el tema de la agricultura, la ceniza, a mí sí me habían comentado algo de esto, ¿no? Incluso a lo personal, mi padre tiene una pequeña finquita y a la persona que le compra los abonos y estas cosas y el compost y demás le había dicho, oye, si te cayó ceniza, deja esa ceniza ahí en la tierra, que eso es buenísimo porque es rico en un montón de nutrientes y demás. Y bueno, pues mira, una cosa buena que nos puede dejar este volcán. Pues Borja, muchas gracias por este ratito, a seguir trabajando, y bueno, yo ahora mismo me voy a ver una finquita que tenía aquí, que no lo había visto desde el inicio del tema volcánico, y ahora voy a aprovechar la carretera. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes como siempre por el trabajo que hacen. Buen día. Buen día.